Por eso se habla de enfermedad cerebrovascular. Listo. Esto es tasas de incidencia en las cuales, imagínense, pero lo más destacable es cómo es que se busca este ictus. Incluye, en cuanto a definición, a toda la patología neurológica cerebral de inicio súbito que origina una alteración transitoria o definitiva del funcionamiento del cerebro o de partes del cerebro. ¿Pero por qué? Por una afectación específicamente de los vasos, ya sean venosos, pero principalmente arteriales. Entonces, se afecta una zona, un vaso sanguíneo, y se va a repercutir en una zona del cerebro. Si este es un vaso principal, la extensión del daño cerebral va a ser importante. Señores, no olvídense de esto. Nunca. Esto tiene la siguiente característica. Para hablar de un ACV, enfermedad cerebrovascular, pero llamémosles como lo más frecuentemente: ictus, apoplejía, stroke, ataque cerebral. 1. Inicio súbito. Como les decía a los alumnos que han pasado, siempre tenemos que hablar de toda la patología. La que tiene el inicio súbito son dos patologías cerebrales: el ACV, salga lo que salga, ACV, y los traumatismos craneales. El resto, señores, piensen en que es otro tipo de patología. Cualquier patología de inicio, curso insidioso, tiene que no salir de una neoplasia, de un proceso expansivo, ya sea por tumor, por un quiste hidratídico, por un gran cisticerco, por un cuarto espacio como presencia de pus, un absceso cerebral. Todos ellos no tienen inicio súbito. El ACV es junto a los traumatismos el que tiene inicio súbito. Entonces, me tengo que hacer una pregunta frente a un paciente que concurre o a la emergencia, que es frecuente por estos fenómenos, si ha tenido o no un traumatismo encefalocraneano. Si no ha tenido un traumatismo encefalocraneano, separo una gran cantidad de esta patología y me sigo preguntando, ¿este paciente tiene un déficit neurológico expresado en un síntoma excitatorio como una crisis epiléptica, o tiene un síntoma deficitario expresado en una paresia de un miembro, en una afasia, en una pérdida sensitiva, etc.? Entonces, por aquí ya vemos que ya podemos ir, perfilando, encontrando un perfil en estos, en la presentación de los pacientes con ACV. ¿Listo? Nos preguntamos luego, ¿existe un factor de riesgo? Esto es importante. ¿Por qué? Porque me va a decir lo siguiente, que los ACV son poco frecuentes e infrecuentes en niños. Puede haber en jóvenes, pero específicamente en jóvenes lo que sucede como ACV es la hemorragia subaracnoidea. Apunte. En jóvenes, hemorragia subaracnoidea igual ACV hemorrágico. Y debutan con cefalea intensa,
Ya vamos a ver. Entonces, ya estamos frente a que debe definirse de que esta enfermedad es propia de personas de edad, de los 40, 50, más de los 50, 60, 70, donde los procesos degenerativos causados por la hipertensión arterial o la degeneración congofílica hacen de que este sea un vaso vulnerable. También tenemos un factor desencadenante. En muchos casos, así como en el infarto, una emoción importante, intensa, hace que se liberen catecolaminas y entonces se aumente la presión y como consecuencia de eso, pues puede haber estos insultos al cerebro, estas injurias, limitadas, extensas, lo que sea. Esto no queda aquí. Existe un elemento más importante, es la evolución o el perfil temporoevolutivo. 5 cosas. Perfil temporoevolutivo. ¿Qué es el perfil? Vamos a irlo explicando. Inicio súbito. Cerramos el caño o rompemos la cañería, tenemos un ACV. ¿Listo? Entonces, eso determina el cese del flujo, más en aquel vaso y en las partes distales, de este vaso, donde se corta el aporte de sanguíneo, el flujo sanguíneo. En 2 palabras, se produce un corte de llegada de azúcar, de oxígeno principalmente. Entonces esta zona entra en isquemia. Déficit neurológico es la expresión de ese daño, de ese grupo neuronal, en el cual no, llamémosles así, por la isquemia, entra en un estado de stand-by y no produce ATP y por lo tanto no va a haber génesis y menos transmisión de impulsos. Entonces hay una claudicación, especialmente de tipo deficitario. Ahí recalco de que estas obstrucciones, en los casos de ACVs isquémicos, determinan la presencia de un síndrome vascular específico. Los ACVs isquémicos implican el taponamiento de un vaso y, dependiendo qué vaso sea, vamos a tener un cuadro típico característico. En los ACVs hemorrágicos no. Se rompe el vaso y el agua se difunde como cuando se rompe la cañería por donde sea, nada la detiene. Entonces rompe estructuras, rompe axones, diseca sistemas dentro del cerebro que hay de vías, etcétera, etcétera. Perfil temporoevolutivo es la secuencia de eventos que se van a producir desde el inicio y en el transcurso inmediato o tardío de la enfermedad. Esto quiere decir de que va a haber eventos en los cuales se va a producir la isquemia, muy transitorio y la recuperación muy rápida. Va a ser diferente aquel evento que se produce que de isquemia pequeña o grande pasamos a un estadio posterior que se llama el infarto, o sea, la necrosis. Un estadio que es irreversible, por más que venga nuevamente la sangre y se repercunda. Estos factores de riesgo favorecen, ya son conocidos porque los han estudiado en cardiología,
Los factores desencadenantes ya no se diga. Entonces, ansiedad, enojo. Okay. Estos factores de riesgo que ven acá, clásicamente no modificables, como que ustedes ven, y aquí miren una cosa. El TIA, ataque isquémico transitorio, o AIT, y un ACV previo, son los mayores factores de riesgo que existen, porque ya les dio, ya hicieron su presencia. Existen otros modificables, dentro de los cuales la hipertensión arterial sí puede modificar el evento. Un estado lacunar, un estado multiinfarto de pequeños pasitos lleva a la demencia vascular. Si yo controlo la hipertensión, es muy probable que los trastornos cognitivos no se vayan a producir. La obesidad, dislipidemia, tabaco, y hay unos nuevos como, ¿qué pasa? Hay supervivencia de personas y entonces aparecen infecciones, o si no, se comienza a ver procesos inflamatorios, y ya no se habla de procesos inflamatorios agudos, sino inflamación crónica de todo el cuerpo. Y estos polimorfismos genéticos que se están cada vez evidenciando. Ok. Bueno, miren ustedes, tercera causa de muerte. Es el motivo más frecuente de asistencia neurológica. Pero miren acá, mayor motivo de incapacidad a la persona que le da un ACV, si es serio, tiene un alto porcentaje de ir a la incapacidad. A veces comparo yo TBM y un ACV. Los señores que sufren TBM dorsal, por ejemplo, tienen su mente, tienen sus manos. Y conozco muchos de ellos que ejercen oficios. En algunos continúan con sus profesiones. Hay un médico que sigue en la actividad muchos años después de su traumatismo. Pero imagínense la mitad del cuerpo comprometida, o sea, hablamos de una hemiplegia y su recuperación o una hemiparesia, con un andar típico, con una fases típica y con una mano pegada acá. Pues ese es incapacitante, hasta para tomar notas, ¿no? Okay. ¿Ya los conocen? Okay. Esto es más o menos de que los ACVs isquémicos y hemorrágicos comparten algunos factores de riesgo, ¿ya? Pero los coágulos en la sangre se producen en forma alejada en presencia de cardiopatía, fibrilación auricular, casos de estenosis mitral, enfermedad de las válvulas cardíacas, enfermedad de las arterias carótidas, etc. Entonces, hay coágulos que se van a producir extra. Hay factores también que van a favorecer la llegada de estos coágulos, como por ejemplo la presencia de comunicación interauricular. ¿Listo? Estos pasan a través de esto y llegan al torrente arterial vía aorta. Okay. Esto es para que entiendan lo siguiente. Estamos frente a un insulto que produce un hipoflujo, una disminución de la presión de perfusión, una disminución de la llegada de oxígeno, de la llegada de nutrientes. Entonces, esto va a dar origen, en primer lugar, a este fenómeno, ¿no? Que viene a ser la hipoxia, insuficiente aporte. Y esta hipoxia
esa hipoxia va a estar limitada. ¿Listo? Un grupo de neuronas vivas, ¿listo? Eléctricamente vivas, en stand-by, producen su ATP como para mantener sus funciones, a expensas de circulación colateral. Pero si esto se asiste muy persistente en el tiempo, entonces la circulación colateral no va a ser suficiente y pasamos a un estado de cese, de caída del flujo, caída de oxígeno, cero, que vamos a ver después cómo así, y llegamos a un estado de necrosis conocida como infarto, estado del cual no se puede revertir. Entonces, podríamos hacer genéricamente, según la duración de esta isquemia, podríamos decir que puede haber una isquemia transitoria como un TIA, y el resto, o un RIN, y el resto se va a traducir en infartos. O sea, el TIA es, ya lo vamos a ver brevemente, el RIN, DENIR, lo que sea, también isquémico y reversible, mientras que el resto de los ACVs tienen infarto. Y como consecuencia va a haber daño. En principio. Esta isquemia global, esta isquemia cerebral puede tener dos orígenes: global y una isquemia focal. Para entender esto es fácil. Tomamos una arteria, acá está tomada la arteria cerebral media. ¿Listo? El territorio de irrigación es este. Entonces, si se tapona esa arteria, si hay una oclusión, hay un cese de aporte. Y como consecuencia va a haber una falla. Esta falla, como isquemia, puede ser transitoria, pero en un tiempo conocido, que ya lo vamos a ver. Pero si no hay una repercusión, que es difícil en estos casos, ¿por qué? Porque son grandes troncos arteriales, es poco probable que la cerebral anterior y la cerebral posterior compensen, simplemente hay colaterales pero pequeñas, entonces se va a producir un ¿qué? Un déficit motor. Entonces se ha producido aquí un síndrome vascular específico. Entonces estos procesos de isquemia, que pueden ser de grandes vasos como la arteria cerebral media, o pueden ser una rama que va hacia el centro del habla. ¿Listo? Por alguna razón se tapa. Un pequeño émbolo desde el corazón lo tapa. Y como consecuencia de eso, ya pues no se puede hablar. Estamos frente a una fase de... ¿Qué tipo de afasia? Afasia de Broca. Sencillo. Entonces, el paciente en las afasias de Broca, un momento para hacer. Aquí, este hecho de oclusión se traduce en este hecho. Clínicamente o fisiopatológicamente existe una oclusión y clínicamente una expresión. ¿Todo por qué? Porque se ha producido esto. Esto es lo genérico, esto es lo frecuente de los accidentes cerebrovasculares. Pero existen los globales. Un paciente en paro cardíaco o respiratorio de los dos no tiene el suficiente aporte, ¿listo? Pero de todo el cerebro, no de algunas partes. Por suerte, algunas de las partes van a tener
mayor aporte y estas van a subsistir, sobrevivirán. Pero el problema es que muchas veces esto se da en toda la corteza y tenemos que estas necrosis corticales laminares van a dar origen a pacientes en estado vegetativo o pacientes en enclaustramiento. ¿Se da cuenta? Por lesiones y preservación de órganos. Aquí este es un paciente, obviamente, que ha estado en coma y se recupera, que pasa el estado vegetativo persistente y luego permanente y luego persistente. Y entonces tenemos como consecuencia la falla de todo el organismo. ¿Listo? Entonces se entendió. Es diferente. Ok. Entonces, este problema de la isquemia se da en un mecanismo en cascada. Y digámoslo así. Cambios funcionales solo en la isquemia y cambios estructurales que se producen en el momento o en la zona de infarto. Esta puede pasar acá sin ningún problema. Pero, después veremos algo, de que estos cambios es como decir, las células, las neuronas están durmiendo, stand-by, tienen la actividad eléctrica, pero solamente pequeños. Mientras pasen un número de minutos, ¿listo? Pero si tienen, son zonas pequeñas y tienen circulación colateral, entonces la cosa cambia. Puede que no solo necesiten minutos, sino, no pocos minutos, sino muchos más. Entonces depende la suerte, depende el vaso, el diámetro del vaso, porque usualmente cuando el número de minutos, 7, 8, pasamos al estado de infarto, después vamos a ver su correlación. Y entonces, ¿qué es lo que más pasa acá? Fallan las bombas, no hay ATP, mitocondrias, no hay ATP, no se sintetiza ATP, las bombas de sodio fallan, falla la entrada de la bomba de calcio y el calcio inunda. Ojo, el calcio inunda la célula y a las mitocondrias las envuelve, las tapiza, las estuca. Como esta madera, así, el calcio se impregna ahí. Entonces, no permite el funcionamiento. Pero también las estructuras dentro de la célula están llenas de calcio, dentro de la neurona. Entonces, comienza ese sistema, ¿listo? Ese sistema que al final termina en la apoptosis, ¿no? En que por diferentes vías, el glutamato, el calcio, la síntesis de óxido nítrico, etcétera, llevan a la claudicación, a la muerte celular. Así de simple, nada más. Aquí, por ejemplo, vean ustedes, 5 minutos, ¿ok? 7 minutos. Esto es un gráfico de la cantidad de sodio intracelular. En rojo es la mayor cantidad. Miren, sí, normal casi, de repente, miren ustedes en qué termina. En una neurona con gran cantidad de calcio. Y ese es el elemento que interfiere con toda la función. Ahora, se lo explico de otra manera. Cualquiera de ustedes está ahorita en esta situación. 50 a 55 mililitros de aporte sanguíneo por cada 100 gramos de cerebro, peso de cerebro, ¿no? Por minuto. Pero miren, de los 25 ya hablamos de isquemia, ¿listo? 20 ya comienza la pérdida de la actividad. Las fallas de las bombas comienzan, qué sé yo, por decirte en los 10.
pero de los 8 hacia abajo viene la muerte neuronal. Entonces es un estado irreversible. Aquí hablamos de isquemia y aquí hablamos de infarto. Y existe esta zona, penumbra. Es la zona importante, ya vamos a ver. Es la zona que rodea al core. Core se llama la zona de infarto. Entonces aquí hay un grupo de neuronas viables en stand-by que podemos despertarlas mediante el uso de una ventana terapéutica, ¿listo? Aumentando la cantidad de oxígeno, la presión de perfusión, etcétera, etcétera. Entonces podemos recuperar, y al recuperar ese grupo de células podemos limitar, ¿qué cosa? Las secuelas, el mayor deterioro, ¿ok? Todo esto se refiere, esta es una parte importante, ¿no? El MDA y la acidosis interna que se produce, las fallas del calcio, etcétera, finalmente. Pero muchas veces a esto se vienen los intentos de repercusión, pero en un campo de Marte, en un cemento, y ahí vienen los problemas, ¿no? Mientras esto sucede, hay mayor producción de radicales libres, la peroxidasia, la ácido araquidónico, todo finalmente muerte celular. ¿Ok? Entonces, el exceso de glutamato, y no solo de glutamato, en la hendidura sináptica, ¿no? Entonces, tiene finalmente el resultado, el aumento del calcio intracelular. Y ese es el problema, señor, el aumento del calcio. Igualito por acá, esta vía, ¿no? Vean ustedes. Esto es una cascada ya conocida que la han hecho en fisiopatología. Ok. Entonces, hemos hablado de isquemia, células en stand-by, ¿no? Pero cuando hablamos de infarto, entonces tenemos, es una alteración cualitativa y cuantitativa, ¿no? En el aporte que hace que las células mueran. Entonces, casi todo esto siempre se produce más allá de las 24 horas de una forma ostensible. Pero esta zona que ven acá, en azul, es la zona de infarto, el core. Y esta zona de aquí, el celeste, es la zona de penumbra, que está todavía en stand-by a expensas de circulación colateral. Le llega algo de oxígeno, le llega algo de nutrientes. Entonces, existe una zona de penumbra, que es esto de aquí, que rodea al core y donde hay una depresión neuronal. Todavía hay células vivas, pero que no son capaces de generar ni transmitir estímulos. Y entonces, esta depresión está en función al flujo colateral que recibe. Si no hay flujo colateral adecuado, si no forzamos eso, el aporte de oxígeno, entonces esto se va a agrandar. ¿Okay? Aquí más o menos, veamos. Hablamos de una penumbra funcional, no hablamos de un infarto funcional, sino de una penumbra donde existen neuronas, cilindroejes también puede ser, donde están ahí con una depresión de actividad. Entonces, la presencia de ese déficit agudo nos hace pensar de que existe esa zona.
la persistencia nos hace pensar de que ya estamos frente a un infarto. Entonces, estas zonas de penumbra, no hay alteraciones dentro de la célula importantes. Por eso es que la funcionalidad puede recuperarse. Pero, miles de pero, es de destino incierto. No todos los infartos se confinan. No todos los infartos quedan delimitados, en otras palabras, sino que las células que están en la zona de penumbra, si no son salvadas, entonces se suman a las del infarto y tenemos clínicamente la expresión de un mayor deterioro clínico. Entonces, el tejido se salva si es que optamos por una ventana, ese espacio, ese tiempo terapéutico. Ok, aquí más o menos para que vean ustedes, ¿no?, la repercusión y cómo es que se limita esta zona. Sin embargo, cuando no sucede eso, tenemos pues que las células vecinas se contagian y se quieren morir también. Y entonces el infarto es más grande, ¿no?, como el caso de aquí. Infartos delimitados porque se actuó. Okay. Otra vez la misma cosa. Listo. Siempre tenemos que pensar, cuando hablamos de ACV, en enfermedad cerebrovascular, y entonces tenemos que pensar en que el vaso se enferma, y entonces siempre tenemos que pensar en la presencia del vaso. Hay un vaso que está enfermo. ¿De qué? Entonces aquí están las posibilidades. A la cabeza la arteriosclerosis, anomalías vasculares, vasculitis, compresión, disección arterial, espasmo, enfermedad embolígena, alteraciones hematológicas, hipotensiones por algunas razones, cambios hemodinámicos transcriptores por arritmia, un desmayo, un síncope. Al final de cuentas, un síncope es una forma de ACV, entre comillas. ¿Me entienden? ¿Por qué? Se produce la caída, el fallo, la sustancia reticular no tiene aporte de oxígeno de la corteza y se produce un desmayo, pero como no hay taponamiento, la repercusión es instantánea y el paciente, entre comillas, o el individuo que estaba en la fila se recupera como si nada, solo pálido, etcétera, etcétera. Okay. Finalmente, señores, toda vez que pensemos en enfermedad del vaso, tenemos que afirmar dos cosas. O este vaso, ahora sí, o este vaso sufre una, ¿sí? No. Tenemos que pensar en lo siguiente: o este vaso se obstruye o este vaso se rompe. Así de simple. Si este vaso va a ayudar, ¿sí? ¿Cómo hace? Ok. Tenía mi propio lapicerito, pero no. Ya, ok. O este vaso se obstruye, sufre una oclusión, o este vaso sufre una ruptura. No hay más. Eso es lo que tenemos que pensar. ACV, vaso enfermo. Este vaso o se obstruye, se ocluye, se tapona, o este vaso se rompe. Así de simple. Por eso es que nosotros podemos decir de que los ACVs o estos eventos pueden clasificarse en isquémicos y hemorrágicos. ¿Por qué? Porque esto va a producir esta oclusión. ¿Te aprendí?
esta oclusión va a impedir la llegada de sangre y esta ruptura también, pero esta oclusión de un vaso va a determinar una zona, un síndrome arterial específico. Entonces, va a haber isquemia. Aquí el vaso se rompe, va a haber isquemia distal, pero también va a haber comprensión de todas las zonas vecinas al vaso. Entonces, esta, así lo más simple, por ahora, esta oclusión puede ser silenciosa. ¿Listo? Pero es diferente a que se rompa. Está tomándose usted, caballito hipertenso, obeso, y reniega por el gato, y en ese momento, dolor de cabeza intenso. Y estamos frente a un evento diferente. ¿Por qué se produce el dolor de cabeza? Porque se está iniciando un proceso de hipertensión endocraniana, se están desplazando estructuras, ¿entiendes? Y entonces eso, la inundación, no me acuerdo hasta cuánto llega así de abrupto, en algunos casos, en milímetros de mercurio, estructuras, al menos de aneurismas, es pero tremenda la presión. Entonces, por esto mismo, cuando hay oclusión, hay interrupción brusca del aporte en un territorio definido, arteria cerebral, mire, brazos posteriores, y origina una isquemia transitoria y puede no dejar huella, o puede persistir como un infarto. Es decir, dar un síntoma y desaparece, o el síntoma se queda para toda la vida. Esta oclusión puede ser por dos mecanismos: trombosis, vasos propios enfermos, con ateromatosis, ulceraciones, o embolismo, vasos cardíacos, corazón, vasos extracerebrales, vasos propios del sistema de irrigación, que a nivel de las bifurcaciones, por ejemplo, pueden desprenderse. Algunos vasos rojos, pero lo normal, émbolos rojos, pero lo normal es que se desprendan placas, producto de las ulceraciones del segmento de placas, producto de las ulceraciones de las placas ateromatosas. Entonces hablamos de émbolos blancos. Entonces, lo más frecuente en todo esto es el fenómeno de trombosis, porque es el vaso enfermo el que produce la enfermedad en el paciente. Por eso no hablamos de un accidente, ¿no? Claro, la llanta estaba baja, hasta que producto de ello nos chocamos. Ahí sí hablamos del accidente, pero o el timón estaba mal, etc. Por poner un ejemplo, algo estaba mal. O no teníamos gasolina y pues en algún momento se para. La ruptura del vaso, por el contrario, determina extravasación e inclusión brusca de sangre en el tejido cerebral circundante. Vamos a ir avanzando. Entonces, esta ruptura puede ser cortical o intracerebral. ¿Listo? Por eso se origina este tipo de clasificación. ACV hemorrágico, ACV isquémico. Y lo isquémico se puede dividir en trombótico y embólico, así decimos. Y la hemorragia se puede decir que sea intraparenquimatosa, según lo que vean ustedes allá, ¿no? Por ejemplo, intracerebral, a nivel del tronco, cerebeloso, lobar, etc. O puede haber hemorragias sangrados a nivel subaracnoideo, como es
sangre, mire, especialmente en la base, producto de la ruptura de un aneurisma. Esto está exagerado, casi no hay mucho acá. Acá se rompe un aneurisma y sucede esto. ¿Listo? Esto es lo más frecuente. Arterias lentículo-estriadas, arterias lentículo-estriadas, y hay arterias perforantes a los ganglios. Y esas arterias tienen unos microaneurismas de Charcot-Bouchard, que luego vamos a hablar. Y esto se rompe, y eso son la mayor causa de ACV. La mayor causa es ganglio basal. ¿Listo? El cuadro es definido. Ok. Mire usted, una clasificación. Enfermedad cerebrovascular asintomática. ¿Por qué? Porque todos, yo más que ustedes, pueden tener un vaso enfermo. ¿Listo? Todos. Pero no tengo la enfermedad activa. No he hecho todavía un día. Enfermedad cerebral focal, ataque isquémico transitorio y el ictus, ¿listo? Ya sea que tiene infarto, el que tiene hemorragia intraparenquimatosa o el que tiene hemorragia subarachnoidea, la encefalopatía hipertensiva y la demencia vascular. ¿Qué pasa? Son múltiples microinfartos que dejan secuelas y al final hay una demencia. Esta es una forma de ver las cosas más simples para poder entender muchas cosas en relación a lo que ya hemos ido estudiando. Entonces, hay enfermedad vascular asintomática, pues, entonces se puede demostrar y puede haber un ataque isquémico transitorio, ¿no? Entonces, ya vamos a ver cómo es. Hay una disfunción, pero hay una recuperación breve, atímpico. El tiempo hace la definición en los dos tipos de ACV reversibles isquémicos. El ictus cerebral, la definición que hemos dicho. Es un término latín que finalmente trata de describir, ¿no?, formas, grupos de enfermedades, formas de evolución de las enfermedades que finalmente de origen isquémico hemorrágico. Son sinónimos de accidentes cerebrovascular, ataque, etcétera, etcétera. Okay. Pero sí, el infarto cerebral, conjunto de manifestaciones clínicas. Entonces, infarto, vaso enfermo, manifestaciones clínicas, como signos o como síntomas. Así se tiene que entender. Y esos síntomas y esos signos hacen el síndrome típico de la arteria que está comprometida. Entonces habrá síndrome de la arteria cerebral anterior, síndrome de la arteria carótida, de la cerebral posterior, etc. Esto es del infarto. Ok. Entonces comienza la isquemia, se profundiza y ya pasamos a la zona del infarto después de esos 9 minutos y tantos, ¿no?, de los 20 que muchos dicen, y entonces ahí podemos decir, este ACV, este ictus está en evolución. Así como cuando les decía el TEC, no se puede decir de inicio TEC, no, TEC en evolución, porque no se sabe si va a haber un epidural 4 horas después, igualito. Una vez que ha pasado ya un tiempo prudencial, y entonces sí podemos hablar de un TEC, perdón, de un infarto cerebral estable. A esto puede sumarse el hecho siguiente, de que algo que aparentemente estaba en evolución, no todos se estabilizan, sino que muchos progresan. Un émbolo en la arteria carótida media, de repente se va aumentando el tamaño y tapa también la arteria cerebral, otra arteria cerebral, ¿no?
ya tenemos problemas, ¿no? La carótida especialmente. Y entonces hay un empeoramiento, y hablamos de un ACV progresivo. Y ese ACV progresivo puede estabilizarse en algún momento, pasado un tiempo. Por eso, perfil temporo evolutivo en el enfermedad versus tiempo. Y eso va a ser útil. Hemorragia intracelular puede ser primaria o puede ser secundaria. Entonces, la primaria, ruptura de la pared vascular por afectación de la misma por procesos degenerativos propios en el vaso. Arteriosclerosis, angiopatía, la hipertensión. Entonces, y la secundaria, cuando se debe a la ruptura de vasos congénitos, vasos neoformados, por ejemplo, una intratumoral, vasos alterados, proceso inflamatorio, vasculitis, aneurismas micóticos, etc. Acá quiero hacer una salvedad. Existe un ACV hemorrágico secundario y un primario. Primario podríamos decir que son todos estos, los primeros, pero puede existir esto. Un coriocarcinoma, un melanoma, son de los tumores cerebrales que pueden sangrar en forma secundaria. Y nosotros decimos que es un ACV hemorrágico. Luego tomamos pues la resonancia y vemos que, y si ponemos contraste, vemos y delimitamos un tumor y un sangrado, ¿no? Hemorragia subaracnoidea. Entonces, es la ruptura de vasos e irrupción de sangre en el espacio. Esta ruptura de la hemorragia subaracnoidea, 70% corresponden al sangrado arterial y un 10% a malformaciones arteriovenosas. Va. Existe un poco, algunos que no les dan, bueno, no felicitan, otros, llamemos otros, diferentes causas, pero un pequeño porcentaje. Pero lo que no deben de olvidar acá, señores, es esto. Los aneurismas circulares, ¿no? Es la mayor causa de ruptura, y en jóvenes, y se da como el dolor de cabeza más intenso. No sé si es una señora. Más intenso, dicen que el parto, más intenso que el dolor de muelas, más intenso que el dolor más de carácter paroxístico, de un momento a otro. De un momento a otro. Caminando, jugando, en relaciones sexuales, así, en frente se lo digo. Ese tipo de actividades producen la ruptura de los aneurismas. En conclusión, ACV hemorrágico, ¿no? Sangrado, y ACV isquémico, obstrucción. Y entonces siempre van a tener esta forma de triangulitos, por el tipo de irrigación que tiene el cerebro. Okay. Frecuencia de uno, de otro, cosas que las van a contar. Entonces, la etiología tiene relación con la enfermedad del vaso. Y ya hemos dicho algunos, ¿no? Anomalías vasculares, displasias, angulaciones, vasculitis, como lupus, espasmo arterial. Mire, como en la migraña, acuérdense, les puse un caso de ictus migrañoso. ¿Lo discutieron? No sé, lo discutieron, si lo discutieron, bien, si no lo discutieron con sus profesores, a todos les hemos impartido. Ictus migrañoso, alteraciones hematológicas, la polifenol B, el cáncer, paraproteinemia, anticonceptivos orales,
cambios hemodinámicos, etcétera, etcétera. Entonces la arteriosclerosis, miren lo que se produce. Una oclusión o una disminución progresiva del lumen. Esto que determina al final una disminución del flujo o un desprendimiento de eso. Entonces, hay ateromatosis, y cuando hay ateromatosis, arteriosclerosis, vamos a encontrar siempre desprendimientos, orígenes de aterotrombosis. Estos hémolos blancos llegan desde vasos extracraneales, es decir, carotiles. Miren ustedes, ateromatosis, como acá, vean ustedes. Entonces, esa trombosis es progresiva y lleva a una disminución progresiva del número. Este es el caso que les decía. Este es un vaso que está acá produciendo oclusión y de repente complica el otro vaso. Y entonces tenemos un ACV que estaba estable aparentemente, pero ahora ha progresado. Este trombo puede crecer y ocluir, ¿no?, directamente otro vaso extracraneal. Embolismo, oclusiones arteriales, periodo sistémico, cardíaco, que podemos resumirlo en que puede ser fibrilosis, colesterol, evento séptico, y la fibrilación auricular, al menos antes, en pacientes jóvenes, de esterosis mitral, en pacientes de edad, la dilatación de la aurícula izquierda, donde hay remanso, ¿no?, en los casos de fibrilación auricular, hay remanso, se desprenden coágulos. Ahí tienen ustedes. Ok, entonces, esta parte es un poco mía, para que los alumnos entiendan. Entonces, ¿podría acercarse un poco más al micrófono? No se escucha muy bien. Ok, Gracias. disculpen, emoción. Les dije que esta parte es un tanto mía. Origen trombótico embólico se divide sin infarto. ¿Listo? Sin infarto. O, por ejemplo, un ACV isquémico sin infarto, un ataque isquémico transitorio, un TIA, o un déficit neurológico isquémico. En ambos no hay infarto, pero sí puede haber isquemia. ¿Listo? Entonces, estos son reversibles, 100%. ¿Cuál? Depende del tiempo que dure. Uno, más tiempo. 1, 3, pocas horas, o dentro de las 24 horas. ¿Listo? Ya vamos a aclarar. Por ejemplo, un TIA tendrá este perfil. Se produce, se recupera al 100%. Entonces, son episodios recurrentes, transitorios, de déficit neurológico, de aparición brusca variable, siempre menos de 24 horas, causada por insuficiencia vascular traducida en isquemia, sin llegar al infarto. Entonces, puedes tener origen cerebral o extracerebral. Puede ser un micro trombo o émbolo, y colateralmente se complementa ese sitio y se recupera. Porque es tan chiquito. En cambio, grandes, hemorragias grandes, oclusiones, ahí hay problema. Entonces, características. Estas son preguntas que les va a cada rato. ¿Listo? Inicio brusco, focalización lateralizada. ¿Listo? Ahora se los explico.
variables, resolución espontánea, sin secuelas y tendencia a la recidiva. Esto es importante porque el día es el factor de riesgo más importante para tener un ACV. Entonces, su importancia radica, advierten a la instalación inminente de un ACV. Está diciéndole al individuo, al individuo, portador, al enfermo, me voy a tapar, me va a tapar este vaso. Y según le haga caso y recurra no al cardiólogo y se haga una prevención, entonces puede suceder lo que no queremos. Por eso es el riesgo más importante para producirse un ACV. Esta es la circulación anterior y esta es la circulación posterior. ¿Ya? Entonces, la mayoría de eventos suceden en esta zona. Arteria cerebral anterior, cerebral media y sus ramas, las dentículas striadas y la carótida y su ligación. Aquí las colaterales, esta es la carótida. Entonces, vean ustedes dónde son más frecuentes los trombóticos o los embólicos. Miren, solo por mencionar. Miren, aquí, infartos lacunares hemorrágicos, las lentículas estriadas, aneurismas intercortos. O sea, tienen ustedes embólicos, cerebrales, media, trombóticos en la carótida, inicio, impulsos, todas estas zonas. Esta viene a ser la circulación integrada. Ok, arteria cerebral anterior. ¿Listo? Esta es su distribución y tiene que ver con los miembros inferiores. ¿Listo? Cualquier evento en la arteria cerebral se va a traducir, cerebral anterior se va a traducir en un déficit contralateral del miembro inferior. Su distribución, vean ustedes. En una tomografía, si ven esta en forma de hipodensidad, significa que es un compromiso de la arteria cerebral anterior. Arteria cerebral media. Estos ya son síndromes propios, síndrome de la arteria media. Comprometen miembros superiores y en el lado dominante el lenguaje. Entonces, cuando veamos una tomografía, estas zonas rosaditas nos van a decir de que la arteria cerebral media ha fallado. Esa imagen, verla como hipodensa, especialmente después de 3, 4, 5 días, por hipoxia, nos va a decir una disminución de la densidad. Ojalá que se me olvide. Arteria cerebral posterior, miren ustedes, en relación a la vista y todos esos elementos, ¿no? Todas las funciones posteriores, e incluso miren ramitas como acá, que están yendo hacia el tálamo. Es un datito que se nos doy. Están yendo hacia el tálamo. Mañana es su último día, ¿no? De clase, pasado. Prácticas tienen hasta el día viernes, ¿o no? ¿Qué? ¿Quiénes hacen práctica mañana? Uno. Bueno, entonces puedo soltar el chisme. Tiene que ver con el caso clínico que te he preguntado. Y esto es lo que se va a ver en la tomografía. Bueno, esta es una suma de todos los territorios.
clasificación, nada que ver con el cerebro sano. TIAS, clasificación. Carotídeos, vertebrobasilares, mixtos. Entonces, esta, tenga mucha atención porque es otra pregunta. Yo lo he encontrado 2 hasta 3 veces en el MIR. En el examen del MIRA, pueden ser retinianos, hemisféricos, corticales, lacunares, atípicos. En los carotídeos, el síntoma más frecuente es el déficit motor unilateral. Se le cayó la mano, 2 horas después recupera la mano. ¿Listo? Se entendió. Puede haber disfasia, afasia colateral, transitoria, desmayo. Pero note que en TIA carotídeo hay uno que es típico, la amaurosis fugaz. La amaurosis fugaz. Y todas las amaurosis significan que son monopolares, porque comprometen la arteria central de la retina. Y esta nace finalmente de la arteria oftálmica, y esta nace de la carótida. Entonces la carótida da un trombo o algo del mismo lado, tiene que afectar a la oftálmica y a la arteria central de la retina del mismo lado. Entonces, una amaurosis derecha, ¿qué implica? Pérdida de la visión izquierda. Suerte, suerte. No hay problema, están para aprender. Implica de que la arteria carótida está enferma del mismo lado. O sea, si yo tengo una amaurosis derecha, no le puedo echarle la culpa a la arteria carótida izquierda. ¿Listo? Siempre va a ser ipsilateral. Solo acompañada a hemiparesia contralateral. Y vertebrobasilares, muy enredado. Que hay mareos, que no hay, que hay alteraciones visuales, que hay vértigos, que hay hemianopsia, homónimas, no, que síntomas aislados. Bueno, por lo menos algo que no tienen que estudiar. Mecanismo. ¿Mecanismo oclusivo o mecanismo hemodinámico? Ya les dije el atrevimiento, ¿no? De repente un síncope es hemodinámico, que es un día hemodinámico, ¿no? Y se recupera. Muy atrevido de mi parte, muchos se jalarían los pelos, como le digo, tengo una forma de ver diferente las cosas, y como que las entiendo y como que las puedo transmitir y las pueden entender más fácilmente los alumnos. Tienen que decir como infarto, sin infarto, ahora van a ver peor. ACV sin infarto, el DENIR, episodios de déficit, igual que el TIA, pero son 3, 4, 5 días, ¿no? Pero más. Entonces, hay una recuperación en un tiempo más. Miren ustedes acá arriba, se produce el déficit y se recupera 100%, pero toma tiempo. Toma tiempo. Unos dicen 2 semanas, etc. Y ahora va esto, con lo que me critican. ACV con infarto. ¿Listo? Entonces, TIA con déficit residual. Infarto en la final. Oye, ¿cómo TIA con déficit residual? Sí. Es un TIA, pero con déficit residual. ¿Qué significa? Que es un TIA, pero que deja una secuela pequeñita por isquemia. No, por infarto. Entonces, toda vez que tengan infartos múltiples, pequeños, se habla de infartos lacunares. Entonces, para mí es fácil decirle así. TIAs con déficit residual u ACVs completos, o establecidos, o progresivos. Vamos a ver. TIA con déficit residual. Miren ustedes este queso Gruyère, pequeños infartos.
que pasan muchas veces desapercibidos, pero que se van expresando luego fácilmente cuando el individuo tiene una demencia vascular o cuando tiene un estado pseudovulvar, o sea, donde hay embolia, risas, como en el caso segundo o tercer caso. Mire usted por todas diferentes zonas. Entonces, las arterias perforantes del cerebro por pequeños émbolos o por pequeñas alteraciones o por la enfermedad propia, claudican y hacen pequeños huequitos, como se pueda. Miren, estas arterias, usualmente. Entonces, hipertensión, microateromatosis, hipolialinosis, así mismo, no hace daño. Embolismo, microembolismo, pero dale a zonas no expresivas, no elocuentes, así se dice, pero que se traducen en conjunto, pues como un cerebro con muchos, como un queso muy bien, como una esponja, un cerebro esponja, ¿viste? Con mucho. Entonces, las relaciones, las interrelaciones no se producen. O sea, no hay interacción. Las sinapsis se alteran. Miren ustedes. Hasta el tronco se cambia. Y ahí están los productos. ¿Okay? Entonces, si hay para demostrar y decir, existe un TIA con déficit residual que se llama infarto lacunar. Entonces me está dando la razón. Miren ustedes, diferentes sitios. ¿Ok? Ya está de más. Para demostrar suficiente. Entonces, tenemos el perfil siguiente. Miren ustedes. Baja, hasta que sí se produce un deterioro neurológico importante. Ese deterioro neurológico importante es capaz de expresarse como una hiperestesia, un síndrome sensitivo puro, un síndrome sensitivo motriz, hemiparesia tácita, disartria, mano torpe. Pequeños infartos lacunares. Infartos lacunares pueden tener hasta expresiones clínicas, ¿no? Cognitivas, sistémicas, neurológicas, presencia de confusiones. ACV estable, ya es lo que más conocemos, episodio con déficit neurológico, el cual persiste 2 o 3 semanas después. El deterioro no se estabiliza, sino por el contrario se va acentuando. ACV progresivo, ese es otro caso. No se estabiliza, se va, en el curso de los días, va aumentando hasta que se estabiliza. Y a partir de ahí viene el periodo de recuperación, de cicatrización. Variable. ACV estable, entonces, podemos decir que ahora, como ya es estable y hay lesión definida, que va a haber un síndrome carotidio, un síndrome de las arterias cerebrales con antecedentes, sin antecedentes, ¿no? Un síndrome del tronco principal, dependiendo de qué. ¿No? En caso de las arterias cerebrales medias, puede haber, esto es lo típico que se produce, ¿no? Hemorragia, hemiadhesia, desviación conjugada hacia el lado opuesto al aparato. Es esto, miren señores. Arteria cerebral media, así. El paciente lo encontramos aquí. Entonces, en las lesiones hemorrágicas más frecuentes son de la arteria cerebral media. Y el paciente mira, ojo, mira al coágulo. ¿Listo? El paciente mira al coágulo. Mira su lesión. Entonces, yo encuentro ese paciente, sospecho, si está así, está mirando
y asumo que la lesión es derecha. Cuando hay problemas a nivel del puente, la protuberancia, el paciente está asociado. Mirando el lado afecta. El lado afecta. En el otro mire el coágulo, en el otro lado mire el parecio o el bisteca. ¿Por qué? Uno es muy largo. Existen dos centros. Por eso también existe el dictamen. Arteria vertebral, miren ustedes, esos síndromes, el nódulo subclavio, el Ballinger, que hemos estudiado, síndrome de la arteria vaginal, relación con el tronco, edema que se produce, edema, infarto agudo. Miren ustedes cómo es. Esto se produce dentro de las 72 horas y es lo que recién comienza a hacer sufrir al paciente y recién puede producir un sufrimiento troncular. Recién podemos hablar de herniaciones cerebrales, recién podemos hablar de herniación bucal o transventorial. Y el paciente, si no se controla ese edema, puede fallecer por el enclavamiento de las amígdalas cerebrosas. Anamnesis, lo más importante, examen neurovascular, pulso, radiación de ojo, exámenes auxiliares, angiografía, tomografía, angioresonancia, tomografía, siempre viendo presiones, a veces de otro lado. La resonancia puede sustituir, pero ojo, con la presencia de marcapasos, implantes metálicos, son un peligro. Exploraciones vasculares, etc. Ya. Ictus estable, ictus con tendencia a establecerse. Pues, señorita, ayúdame a pasar la segunda parte. Entonces, esto, ¿cómo terminamos aquí? Por favor, en la segunda terminamos. Sobre esto, no, salgamos. Sobre esto hay una prevención primaria, una prevención secundaria, una prevención terciaria, ¿no? ¿Qué lo hace usualmente el especialista? ¿Hemorrágico? Ese, el de arriba. Ese. Entonces ya habíamos dicho esto, que podría haber ictus hemorrágicos y ictus isquémicos. Miren, los isquémicos son casi un 85%, ¿eh? Y de estos los más frecuentes son a nivel ganglio-basal. Otros. Entonces, se puede romper el vaso. ¿Listo? ¿Y a dónde se va a romper el vaso? O al parénquima o al espacio subaracnoideo. Entonces tendremos una hemorragia cortical ¿sí? Y una hemorragia intracelular. Esta cortical es la de las malformaciones arteriovenosas. ¿Listo? Pero al final de cuentas es una hemorragia que se va a verter en el espacio subaracnoideo. Entonces, ya está de mal. Si con lesión hemática, ¿no? Dentro del parénquima, fuera, etiología primaria, vasos normales, secundarios, vasos congénitamente anormales. Entonces, hemorragia cerebral espontánea se llama esto, no es hemorragia cerebral traumática. ¿Se acuerdan cuando han hecho su primer cuadro? Ahí me han puesto estas cuadros. Espontánea, ruptura vascular sin aparente causa alguna, no traumática, localizada en el interior del cerebro, los ventrículos o el espacio subaracnoideo. Factores de riesgo casi iguales que los anteriores.
bien en los ACV sistémicos. Etiología, hipertensión, arteriosclerosis, angiopatía, amiloide, casi son las más. Malformaciones, enfermedades hematológicas, tratamientos con anticoagulantes, aquí por ejemplo los cetosinasa, urosinasa y otros son sustancias que se usan para disolver el coágulo en los ACVs embólicos dentro de las 4 o 6 primeras horas. Y a veces se pasa la mano y un ACV de ser isquémico se convierte en hemorragia. Otras causas, tumores, osteopatía amiloide y después tenemos primaria, hipertensión, angiopatía amiloide. Dos, no confundir. El resto son causas aneurismas. No todos tienen aneurisma. No todos se desenvuelven el vaso. Trauma, etc. Los lugares más frecuentes de hemorragia. ¿Listo? Causas. Una de las primeras causas de eso, los microaneurismas en las arterias ventriculares estriadas, ¿listo? De los ganglios basales. Pequeñitos, ya después lo veremos. Una causa importante. Las malformaciones arteriovenosas. Angiopatía amiloide, aneurisma, nicóticos secundarios, hipoliaminosis. Entonces, la mayoría ocurre por hipertensión arterial crónica, especialmente cuando es descontrolada, como el caso que han discutido hoy día, se supone. La presión arterial tiene mucho que ver con esto. Esas lesiones vasculares son la ruptura de microaneurismas, miren ustedes, áreas de degeneración hialina, y están justamente en arterias de zonas bien profundas, por eso su impacto, ¿no? Que puede ser invadir, romper la pared del ventrículo y convertirse en una hemorragia pleuroarterial secundaria con síntomas meningios. La angiopatía combofílica también, pero afecta más a individuos de mayor edad. Los otros hipertensos en el mundo hay un gran porcentaje. Miren ustedes, la angiopatía amiloide, que es diferente a la esclerosis de tipo de casi lobulares, provocada por la angiopatía amiloide de preferencia supratentorial. Las hemorragias tienden a ser recurrentes y en ocasiones ocurren en múltiples lóbulos en forma simultánea. Por acá, por allá, de forma simultánea. La de la arteriosclerosis no, más central, arterias ventriculares estriadas. El putamen 35% y el resto no se reconoce. Vean ustedes. Vamos a ver. Hemorragia butamino capsular o gangliobasal es la más frecuente. ¿Listo? ¿Qué características va a tener? Todo lo que se produce, ya sea motor sensitivo o contralateral, todo lo que discurre cerca, como la vía óptica, el tálamo, los ganglios, entonces va a haber síndromes extrapiramidales, va a haber síndromes motores de la motoneurona superior, va a haber problemas sensitivos, va a haber de la vía óptica, a ver, inicio abrupto,
Hemiplegia flácida o hemipalegia contralateral. Causas de hemiplegia flácida, a ver. ¿Por qué aquí no se, si es la vía piramidal no se produce un síndrome piramidal? A ver. ¿Alguien? La vía piramidal es única, dos componentes, córtico espinal, córtico nuclear. Dos tipos de lesiones, sí. Un solo tipo de lesión, pero en dos tiempos. Ojo, en el segundo, en el primer examen ha sido pregunta. En el primer examen. La vía piramidal, su lesión es como cortar un cable. Va a dar flacidez, va a dar hipotonía, va a aparecer lo mismo. Pero no hay aumento de reflejos, no hay aumento de todas esas cosas. Hipotonía. Entonces, por eso acá se dice hemiplegia o hemipalegia flácida, atónica, sin tono, arrefléxica. Yo les dije una misma lesión, esta es la misma lesión, pero meses más tarde se convierte esto en un síndrome piramidal, con aumento de reflejos, con hipertonía, con todo lo que conoce, ¿no? Con espasticidad, hipoestesia, hemianopsia homónima, desviación conjugada de la mirada hacia el lado del hemorragia, no se olvide, lesión destructiva, manifestación explicable, en dos palabras. Para la mirada, este centro y este centro están en equilibrio. Si se destruye este, predomina. ¿Por qué? Porque este centro lleva la mirada hacia allá. Listo, como está activo, basta de apache en caso comprometente de cuello. La ruptura o inundación ventricular es frecuente. Vean ustedes así, inundación ventricular, específicamente cambia. Desviación, herniación, esto, digamos, hace mismo. Los microaneurismas de Bucher, son los responsables. Y miren qué tamaño que tiene, 100 a 100. Y se encuentran exclusivamente en pacientes hipertensos, no solamente, pero en algunos pacientes normotensos también hay, pero son de exclusividad. Estos son los que más se rompen, los que más frecuentes se rompen. A ver, ¿cómo así? Así. ¿Sí? Okay. Ahora, sí, lo habré calentado. Bueno, estos microaneurismas, como ustedes ven, pequeñitos, abundantes, se rompen e inundan, porque está a alta presión, e inundan todo lo que está a su lado. Porque hay una ruptura de cada uno de ustedes, se fue un aneurisma, se expande por todo esto. ¿Okay? Por eso es que les digo, considerando el baño, como en algunos ejemplos, yo cierro la llave y el baño seco, se acabó, no funciona, pero se rompe la cabeza, lo que va, alimenta, chicote, no sé cómo se llama, y todo se mueve, a menos que cierre la llave. Es algo parecido a eso. Entonces, los fenómenos hemorrágicos crecen por donde les da la gana, disecan lo que les da la gana, destruyen lo que sea, lo deciden. Por eso tenemos fenómenos oftálmicos, fenómenos piramidales como hemicolea, tenemos fenómenos sensitivos, fenómenos motores, etc. ¿Okay? La colisión dentro del parénquima es por una ruptura vascular en términos generales, la hemorragia intracelular, eso debió estar antes. Cuadro clínico, disminución de la conciencia, no en todos, como se dice acá, en términos generales. ¿Por qué?
Cada cuadro va a tener su característica definida. El que hemos visto es el más común. ¿Okay? Entonces tenemos aquí que va a haber disminución de nivel de conciencia, algo, pero no el coma, a menos que sea una hemorragia masiva y que produzca una herniación aguda, tremenda. Cefalea, 50% en pacientes, en mayor frecuencia que los ACV, vómitos, parte del síndrome de hipertensión intracraniana, disfunción neurológica focal, excitatoria, ¿no? Muchos debutan con crisis aversivas, o debutan con crisis de miembros superiores, con de pena. Las hemorragias supratentoriales tienen déficit sensitivos motores contralaterales, y hasta además, las infratentoriales cursan con signos de difusión del tronco y afectación de pares craneales. Rápido lo puedo dar cuenta entonces, ¿no? Afectación de pares craneales. Tengo yo una alteración del tercer par y en un paciente con compromiso de conciencia y un déficit contralateral, tengo que pensar en un síndrome de Weber. Ahora viene lo que la doctora les presentaba. Si más abajito, con eliminación del reflejo corneal, hablamos de un síndrome de Guillain-Barré. Ya se les ha mencionado. La ataxia, nistagmus, disventría son frecuentes en la localización cerebrosa. Ataxia, o sea, finalmente es incoordinación. Más o menos. Ahí tienen para leer. Talámica, pilas pequeñas, bióticas, contaminadas, lobales, cerebelosas, continuas, muerte súbita, paro respiratorio, coma. Entonces, de aquí, ¿cuáles son los ACVs que rápidamente entran en coma? Los que comprometen rápidamente la sustancia reticular. ¿Y dónde está la sustancia reticular? Mesencéfalo, protuberancia, o sea, en el tronco. Por eso entran en coma. Y podemos encontrar, por ejemplo, alteración, estando ahí en coma, nosotros hacemos maniobras de ojos de muñeca y encontramos desconjugación, ojos fijos, ojos de muñeca. Hemorragia intraparencular subaracnoidea. Entonces, esto es algo pequeñito nomás. El sangrado puede ser como un sangrado superficial, aunque sea profundo, pero como un sangrado pequeño. Así, casi nada. Bien, como ese paciente que tienen ustedes en el caso clínico, casi viene caminando solo en mi pared. Y puede aumentar y ser gran colección, gran sangrado, y hablamos de un hematoma. Entonces este hematoma tiene mayor efecto de masa, mayor volumen, mayor hipertensión endocraniana, mayor posibilidades de llevarlo a la muerte al paciente, mayor posibilidades de inundar el ventrículo, como acá. ¿Listo? Inundar el ventrículo. No hay circulación, hay hipertensión endocraniana por esto, la presencia del coágulo, y también por la presencia de una hidrocefalia secundaria, falla de la circulación, porque este ventrículo, pase lo que pase, sigue produciendo, el preso corredido sigue produciendo líquido cefalopático. Miren. Entonces aquí son frecuentes las herniaciones. Miren ustedes acá, la parte inferior del lóbulo temporal, lo que vendría a ser casi el lúcus, el hipocampo, ¿no? La circulación, ahí ya está el diálisis. Esto aquí es el ventrículo lateral, es el cuerno temporal. Entonces, no se olviden, grandes sangrados pasivos pueden llevar en el término de poco tiempo, horas, días,
a esto. No. A la comprensión del tronco, a la herniación bucal o transtemporal bilateral. Eso. Bueno, y esto es lo que se produce. Miren ustedes cómo se ha enclavado como un corcho en el agujero magno. ¡Plum! ¿No? Parece un corcho de champán, así. Y eso claudica. ¿Qué claudica? Me hubiese gustado hacer interactivas estas clases, pero no hay tiempo, señor, disculpen. Aquí está el bulbo, por delante el bulbo, y en la parte final del bulbo está el centro respiratorio, el carro respiratorio. Y acuérdense, les ha venido una pregunta en el examen que tenían que ser la triada de Cushing, justo cuando hay esta claudicación. Entonces hay herniación. Miren ustedes, en esta parte del bulbo se produce esto, hemorragias de Tourette. Y acá está la causa de la hernia. Epidemiología, bueno, lo ven por ahí. 80% son supratentoriales. Injuria directa, comprensiones. Lesiones primarias, neurosis, arteriosclerosis, congofilia. Y hay hemorragias secundarias, como por ejemplo las malformaciones o la hemorragia por teleangistasias, fístulas, aneurismas linfóticos, hemorragia intratumoral, ya lo habíamos dicho. Más o menos para que vean ustedes. Dos tenemos acá. La hipertensión y la osteopatía mieloide. Esta casi es lobar. Y esta es ganglios basales, tálamos. O sea, un ACV por hipertensión está más relacionado, un ACV ganglio basal está más relacionado con hipertensión, que es un problema primario. Un lobar está más relacionado con una osteopatía mieloide. Sí. Si se van, despídanse. ¿Okay? Recién nacidos, algunas causas. Igualito. También lo mismo. Miren ustedes. En la resonancia, en la tomografía, los lugares donde vamos a encontrar el sangrado, ¿no? Los lugares. Una macrohemorragia, lobares, pero córtico subcortical, ¿no? Y bueno, hay algunas cosas que simulan esto, como esta leucoarayosis, pero están más allá de eso. Nuevamente, a nivel, esto lo repito porque es hemorragia frecuente, por hipertensión, ¿listo? Y se extiende en el plano antero-posterior, rompe ventrículos. Hallazgo de imagen, depende del momento. Entonces, acuérdense de estas tres veces, la boca. Ok, hemorragias pequeñas y chiquitas. Esta es parecida a una que van a ver o han visto. Esta también. Hemorragia intraventricular. Hemorragia intraventricular. Hemorragia. Esta estuvo así. Pasó un tiempo y miren cómo se convirtió. El efecto de masa. Hemorragia intraventricular. Entonces, las hemorragias también pueden ser pequeñitas o grandes, pero pueden ser superficiales y profundas. Las hemorragias superficiales muchas veces están en relación con MA, porque la MA se comporta como si fuese un iceberg, la puntita, la corteza, y dentro del parénquima cerebral es tan invasora que puede tomar la arteria cerebral media, la posterior, y se a partir de las MAP debutan con, igual que los
isquemia en los grupos étnicos. Hemorragia circunscrita, hemorragia masiva, destructiva total. Hemorragia circunscrita, miren ustedes, casi parecido, ¿no? ¿Okay? Síndrome de hipertensión. En una hemorragia aguda yo debo sospechar porque debe haber un síndrome de hipertensión endocrinal agudo y un síndrome o aparición de un síndrome de sufrimiento bronquial, ¿no? En estas masivas puede haber índices parciales, desviación ocular, dependiendo. Hemorragia talámica. ¿Listo? Es lo que han tenido en el cuadro clínico. ¿Listo? El cuadro clínico es una hemorragia talámica. ¿Por qué? Ha tenido hemenopsia, ha tenido, lo más destacado, déficit de la sensibilidad profunda, de la sensibilidad, o sea, profunda, o sea, sensitivo cortical, de la sensibilidad específica intermoalgésica. ¿Y por dónde pasan esas vías? Por el tálamo. Y no le puedo echar la culpa a la corteza, como una hemorragia en la corteza, porque la corteza es desde el pie que está metido acá adentro hasta acá. O sea, la corteza sensitiva por Rolando. Pero sí las fibras que se concentran, que son las terminales de las segundas neuronas. ¿Le toca? ¿Qué no son? ¿Ah? 5,53. Poco. Es hasta los 6. Entonces, sí, el cuadro. Hemorragia pontina es igualito que ese tumor del puente que hemos discutido, alteración de vías largas para extrañar. Compromiso del paciente, miren el tronco como se inunda. Como se inunda el tronco. Hemorragias globales, asintomáticas muchas veces, solo se valen. Hemorragias cerebrosas, entonces van a dar un síndrome atáxico, finalmente, un síndrome atáxico, o sea, un síndrome de incoordinación. Y entonces va a haber inestabilidad, accidentaciones, pares craneales. Lo más importante va a haber un síndrome atáxico. O sea, fallas en la coordinación, hipotonía del lado apretado. Miren ustedes una hemorragia cerebrosa. Bueno, aquí hay otras formas de hemorragia, la hemorragia por la rodilla, presencia de sangre y espacios por la rodilla, dos causas, ruptura, ¿no? O de aneurisma, en este caso, o de una malformación, ¿sabes? O dije la hemorragia por la rodilla. ¿Ok? Factores de riesgo, etiología, así lo mismo. Miren ustedes, el 90% de los aneurismas se localizan en la circulación anterior. Fallas de la pared adelgazada, capa íntima, adventicias y muscular, deterioración, ruptura de eso. O sea, no hay la muscular. Aneurisma, ya es hora, ¿no? Ya, está terminado. Bueno, esta parte se la paso, ¿ya? Solo falta hablar de